su muerte, adaptándose a diversos contextos culturales en países como Francia, Estados Unidos y Rusia. En América Latina su llegada fue marcada por un enfoque pragmático y ecléctico, debido a la ausencia de figuras autoritarias que rigieran la disciplina. Esto permitió importar diversas escuelas y consolidarse en países como Argentina, Chile, Brasil, México y Perú. En Argentina, Buenos Aires es considerada la capital mundial del psicoanálisis, con una fuerte influencia en la vida cotidiana y una densidad notable de psicoanalistas. La disciplina se institucionalizó a partir de los años 80 y 90, mediante eventos, asociaciones y publicaciones. En total, América Latina cuenta con 47 fundaciones psicoanalíticas afiliadas a la Asociación Psicoanalítica Internacional. Desde el siglo XIX, ideas de Freud comenzaron a circular en la región. Estas influyeron en áreas como la salud mental, la criminología, la pedagogía, con énfasis en la infancia, la sexualidad y la prevención de enfermedades mentales. Se promovieron prácticas innovadoras como la educación de las pulsiones y la interpretación de los sueños a través de medios como revistas y programas de radio. Destacaron figuras como Honorio Delgado en Perú, quien correspondió con Freud y criticó aspectos de sus teorías, y movimientos sociales en Chile que integraron ideas freudianas en sus luchas contra la opresión capitalista. El psicoanálisis en América Latina, flexible y contextualizado, contribuyó a abordar temas sociales y culturales, consolidándose como una herramienta de análisis y transformación social. Dentro de este semestre hemos revisado 2 trabajos, donde se contempla el punto de vista de los distintos autores relevantes para el psicoanálisis: el objeto y la angustia. En psicoanálisis, el concepto de objeto es esencial y se refiere a aquello que satisface la libido del sujeto, ya sea de manera real, externa, interna o fantasiada. Su significado y función varían según las teorías de Freud, Melanie Klein, Jacques Lacan, quienes ofrecen distintas perspectivas sobre su papel en la estructura psíquica y el desarrollo emocional. Desde la perspectiva de Freud se identifican 3 tipos principales de objetos: el objeto perdido del deseo sexual infantil, el objeto de pulsión parcial y el objeto de amor. Por otro lado, Klein introduce el concepto de objetos internos, representaciones mentales de figuras significativas en la vida del sujeto. Tenemos el objeto primario, el objeto esquizoparanoide, el objeto depresivo. Lacan, por su lado, desarrolla el concepto de objeto A, que representa la falta estructural inherente al sujeto. Este objeto simboliza un deseo inalcanzable que nunca se satisface por completo, manteniendo así la dinámica del deseo. Para Lacan, el objeto A es un elemento simbólico, una carencia fundamental que estructura el deseo humano. Pasando al tema de la angustia, Freud define la angustia como una experiencia que surge de un conflicto interno en el yo, diferenciándola de la ansiedad, que tiene un componente fisiológico. Inicialmente, Freud vincula la angustia con los instintos de vida, eros, y de muerte, tánatos. Según él, la primera experiencia de angustia ocurre al nacer, cuando se rompe la seguridad del vientre materno. En este contexto, la angustia puede considerarse una respuesta al instinto de muerte. En una segunda etapa de su teoría, Freud reinterpreta la angustia como una dinámica entre las 3 instancias psíquicas: el ello, el yo y el superyo. Freud distingue 3 tipos de angustia. La angustia real es una respuesta a un peligro concreto y externo. La angustia neurótica surge de pensamientos irracionales, donde el sujeto es prisionero de escenarios mentales catastróficos. Finalmente, la angustia señal funciona como un mecanismo preventivo que protege al individuo de situaciones de riesgo y es regulada por el superyo. Lacan, por su parte, enfatiza la relación de la angustia con la palabra y la simbolización. Según él, el lenguaje no solo puede enfermar al sujeto, sino también curarlo, ya que la resignificación de experiencias dolorosas puede aliviar el sufrimiento. Además, el yo constituido a partir de las palabras del otro se convierte en un sujeto del deseo, condicionado por el deseo ajeno.
Por último, enfocándonos en el psicoanálisis lacaniano, el mismo que ha sido un pilar para este curso, podemos mencionar que este parte de una idea clave. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y para comenzar explicaremos el signo, el significante y la significancia. Con respecto al signo en el lenguaje, un signo es algo que representa algo más. Por ejemplo, la palabra mesa no es la mesa en sí, sino un signo que usamos para referirnos a ese objeto. El signo, de hecho, tiene dos partes. El significado, que es la idea o concepto, en este caso la imagen mental de una mesa, y el significante, que son los sonidos o las letras que forman parte de la palabra mesa. Pero expliquemos más de esto del significante. Lacan toma este concepto del lingüista Ferdinand de Saussure, pero le da un giro. Para Lacan el significante es lo más importante, es la pieza del lenguaje que organiza el deseo. Por ejemplo, el significante madre no solo remite a una persona, sino a toda una red de deseos emocionales y símbolos que tienen un peso en nuestra vida psíquica. En cambio, la significancia es cómo los significantes adquieren un sentido en un contexto. Una palabra puede tener diferentes significados dependiendo de cómo se use. Por ejemplo, la palabra amor puede significar cariño, pasión o incluso sufrimiento según quién la diga y en qué situación. En el inconsciente los significantes se articulan como un rompecabezas que da forma a nuestra experiencia. Existen otros términos importantes claramente dentro de la teoría de Lacan. Por ejemplo, el de metáfora y el de metonimia. La metáfora ocurre cuando un significante sustituye a otro para poder expresar algo. Por ejemplo, si digo mi vida es un barco perdido en el mar, estoy usando una metáfora para hablar de una confusión o falta de dirección. Lacan de hecho dice que la metáfora es clave para entender los procesos de sustitución en el inconsciente, como cuando un síntoma reemplaza un deseo reprimido. Y la metonimia es diferente. En lugar de sustituir, usa una parte para referirse a un todo. Por ejemplo, si digo, me tomé un vaso de agua, no estoy diciendo que me comí el vaso, sino que me tomé el contenido. Lacan ve en la metonimia el movimiento constante del deseo. Nunca se satisface completamente, sino que siempre pasa de una cosa a otra. Cambiando de tema al complejo de Edipo, este inicialmente es definido por Freud como una etapa en la que el niño desarrolla un deseo sexual hacia el progenitor del sexo opuesto, por ejemplo, un niño hacia su madre, y percibe al otro progenitor, en este caso el padre, como un rival. Este conflicto se resuelve cuando el niño reprime su deseo por el progenitor amado y asume las normas sociales, lo que implica identificarse con el padre y aceptar su autoridad. Lacan reformula esta idea, alejándola de un enfoque exclusivamente biológico para centrarse en el lenguaje y la estructura simbólica. Según Lacan, el complejo de Edipo no se trata solo del deseo hacia los padres, sino de cómo el niño ingresa a un orden simbólico, es decir, al mundo de las normas, significantes y relaciones sociales. Y aquí entra el conocido nombre del padre, el mismo que es un significante clave. No se refiere solo al padre biológico, sino a la ley, a la norma y a los límites que estructuran el deseo. Cuando aceptamos esta ley simbólica, deseamos de desear lo imposible, como un amor exclusivo con la madre, y comenzamos a movernos en la red del deseo humano. Finalizando con el deseo, la demanda y el fantasma, que son otros términos usados por Lacan, tenemos que para Lacan el deseo no es algo que podamos satisfacer completamente. Siempre falta algo. Por ejemplo, podemos querer un amor, pero nunca estamos completamente seguros de tenerlo. Esa falta es lo que nos hace desear constantemente. La demanda es cómo expresamos nuestros deseos a través del lenguaje, pero la demanda no siempre coincide con el deseo. Para finalizar, tenemos al fantasma, que es una escena imaginaria que organiza nuestro deseo. Es una respuesta inconsciente a la pregunta ¿qué quiere el otro de mí?
El fantasma también se conecta con el objeto A, que es el vacío que intentamos llenar con nuestro deseo. Nunca alcanzamos ese objeto completamente, pero está ahí como motor de nuestra vida psíquica. Muchas gracias por ver este video.